eh, con ustedes los ponentes y mucho éxito. Gracias. Hola, soy José Martínez y voy a contaros una experiencia que forma parte de un proyecto y quería saber qué tal os llega la audición y si ya estamos todos listos, si empezamos. Estupendo, pues veo que os está llegando a todo muy bien y como es un micro integrado del ordenador o el computador, estoy aquí bastante cerquita para que no pierda el detalle de la voz. Le pregunto a Carmen, creo que está moderando, que si comenzamos ya o comienzo a comentaros el tema. Pues muy bien, comenzamos. Yo también, bueno, soy consciente de que estoy en la última ponencia o conferencia y lo que os quiero contar también es algo que quizás, bueno, como vais a ver, se sale un poco de lo que hemos estado hablando todos estos días, aunque forma parte de un proyecto donde es muy importante todos los temas que se han ido barajando, como educación y demás, pero con unos matices muy especiales. Quiero, por supuesto, por si luego se me olvida, de alguna forma agradecer por el poder estar aquí, el que nos hayáis dado la oportunidad en este congreso que para nosotros, y como decíais antes, lo habéis podido comprobar con nuestra presencia en casi todas las ponencias, todas las que hemos podido, para nosotros es bastante importante, estamos muy volcados con la educación y como vais a ver ahora cuando se empiece a comentar el proyecto, forma parte, bueno, una parte importantísima de todo lo que queremos llevar a cabo. Pues muchos saludos de parte de Loles Carabajal y míos y comenzamos. Y comenzamos hablando un poco de qué son los cuidados naturales online a grupos, porque ahí parece que es como una especie de mezcla de palabras que no estamos muy acostumbrados a ver. Ya hablar de cuidados naturales no sabemos si nos meten dentro de lo que son los cuidados, las curas o el proceso de sanar, y cuando hablamos de la palabra natural ya parece que estamos integrando ahí medicinas, las que se llaman las medicinas naturales, y las dos, pues un poco fuera, cuando hablamos de medicina parece que estamos hablando de algo que está fuera de lo que es el aprendizaje, pero vamos a intentar haceros ver que forma parte de todo de lo mismo y que además ese compendio es bastante importante, que se vea así, de esa forma, junta. Decía un amigo mío colombiano que estas cosas acaban siendo un sancocho bastante rico. Yo he sustituido la palabra sancocho por la palabra gazpacho. No sé si tenéis oportunidad de haber probado el gazpacho andaluz, que es la región del sur de España, donde se consume. Y además se consume mucho y durante todo el verano. Y yo indagué por qué se llamaba gazpacho. Y me dijo un abuelete de por aquí que alguien una vez quiso morirse. Estaba tan amargado el pobre de la vida que cogió todo lo que encontró en la cocina y que le sobraba y lo mezcló. Y bueno, le salió aquella mezcla que nunca antes nadie se había planteado y inventó lo que era el gazpacho, que es una mezcla de verduras y bueno, todo lo que se le ocurre a uno, porque hay muchos tipos. Y esta presentación es una especie de gazpacho o de sancocho, porque aquí no solamente quiero enseñaros o quiero resaltar lo que es la figura del docente. El docente como educador y aprendiz, por supuesto, como hemos visto en otras ponencias. No nos planteamos nunca un docente que solamente sea educador. Creo que si no tiene ese continuo feedback o ese continuo cable a tierra, como decimos en mi tierra,
es una persona que se ve seca y que no vuelve a meter savia nueva cada vez que da una clase o una ponencia o una comunicación. Y a esta figura del docente nosotros también le vamos a sumar la figura del cuidador, porque también hay que ser cuidador en esta figura que nosotros hemos intentado ir creando y que poco a poco hemos ido asumiendo para llevar a cabo este proyecto. Cuidador de cuidados, de tratamientos que nos piden, porque también somos sanitarios algunos, que nos demandan. Y aquí quizás podríamos hablar un poco de lo que es la diferencia entre curar y sanar. Yo, sin extenderme mucho, me gustaría hacer hincapié que lo que nosotros intentamos en este proyecto es buscar o intentar ir hacia lo que consideramos la sanación, que incluye muchos más aspectos que solamente lo que es el aspecto físico o quitar los síntomas a los que estamos acostumbrados cuando vamos a una consulta de medicina convencional. También este personaje, docente y cuidador, también tiene que ser vendedor. Sin darnos cuenta, nos vemos continuamente vendiéndole a la gente su propia salud. Parece que estamos como convenciéndole de que tiene que hacer las cosas de otra manera o de cambiar ciertos aspectos, por supuesto que los tiene que cambiar él en su vida, porque si no, no va a ocurrir que venga esa mejoría que todos deseamos. Y ya que tenemos lo de docente, lo de cuidador y lo de vendedor de salud, o experto en marketing, como dicen otros compañeros, nos queda una cuarta parte que yo he incluido aquí, que aparentemente se sale un poco del tema, pero yo creo que quizás tendríamos que incluso ponerla a la primera, y es ese aire de clown, como se suele decir, o payaso, que sí, que todos tenemos dentro, y que si no lo sacamos en proyectos como este, pues pinchamos, se hace agua. Porque desde esa personalidad de clown o de payaso, con todo el respeto que se merecen, es desde donde nosotros nos vemos capacitados para transmitir emociones y poder tratar con estas cosas tan delicadas. Tener en cuenta que en estos temas, la mayoría de las veces vamos a estar hablando de conceptos poco atractivos como son la enfermedad y la muerte. Entonces, en este personaje tienen que existir, digamos, de forma casi necesaria, trucos y chistes de clown que tienen que formar parte del día a día y de cada consulta, por muy serio que pueda ser el motivo de la consulta. Sobre el título, bueno, pues ya lo vamos diciendo, cuidados naturales, donde nosotros queremos englobar lo que es la educación para la salud, basada en conceptos básicos y fáciles de recordar, de repetir y de asumir, porque si no, no tiene ningún sentido disertarle una charla a un paciente o soltarle ahí una esquelita, como decimos aquí, no tiene ningún mérito, porque el paciente puede estar pensando en otra cosa. Si nosotros no somos conscientes de que él nos está oyendo, más que con la oreja, con el corazón, e intentando asumir para luego incluso poder transmitir esos conceptos e incluso valores que nosotros le queremos transmitir. Decía un amigo mío que aprendes algo cuando lo haces tuyo y lo cuentas. Poner online en el título, pues porque, y lo estamos viendo continuamente cuando nos contamos estas experiencias, sabemos que somos limitados y que querer llegar a tanto y a tantos sitios nos hace vernos cada vez más limitados si no echamos mano de estas nuevas tecnologías que nos dan tanto pie y nos dan tanta salida. Querer ramificarse o echar raíces y no contar con estas nuevas ventanitas, estas conexiones, esto es prácticamente imposible en los días que vivimos. Y el final del título, pues a grupos. ¿Y por qué a grupos? Pues por eso de optimizar, por eso de llegar a más y mejor, por no, digamos, perder la saliva de uno en uno, como nos vemos muchas veces en la consulta, sino que con las mismas explicaciones intentar que se aprovechen pues, el mayor número de personas posible. Presenciales y, por supuesto, que es lo que estamos intentando al final de este proyecto, no presenciales o al menos no de una forma directa.
El comienzo del proyecto, pues para nosotros fue plantearnos hacer algo serio. Ya empezamos hace unos 3 años a pensar este proyecto, que ha sido motivo de la tesis, y, y ya se han puesto en marcha casi todo hasta el final, y los resultados de los datos que hemos ido constatando han sido pues ejemplares. Ya quisiéramos que muchos otros tratamientos de otra forma nos contara de la misma manera que nos ha contado al llevar a cabo esta experiencia que nos ha servido tanto. Lo llamamos Observatorio de Salud. Y de este observatorio tenemos que saber que debe de ser una cosa dinámica, que antes de ir constatando una idea ya tienes que ser consciente de que esta idea es continuada y que puede ir cambiando en el tiempo. Tienes que estar abierto continuamente a esto. No nos gusta, lo digo así, no nos gusta que nos hagan tantos cambios ni tan pronto, y tenemos que ir haciéndonos a esta nueva época. Tenemos que ir adaptándonos a nuevas modas o nuevas epidemias. En términos de salud, sabemos que día a día van saliendo también nuevas enfermedades. Y tenemos que ir teniendo en cuenta que nuevos problemas, que tampoco son solamente físicos o de los que llamamos de salud como sociales, también entran a formar parte de lo que constituye la salud de la población. En este observatorio de salud, por supuesto, tenemos que contar con un personal que esté entrenado y cualificado para discriminar los problemas que no sean quizás tan relevantes y que se puedan salir un poco del proyecto. Por un lado, queremos tener en cuenta muchos ítems y por otro lado, tenemos que discriminar un poco aquello que nos lleve a la finalidad que todos llevamos en común. Contamos, pues, con un equipo que es multidisciplinar porque sabemos que nos podemos servir de todas estas distintas sabias para llevar a cabo el proyecto. Y para llevar a cabo el proyecto, pues, hemos cogido como referencia pues, la definición de la salud de la Organización Mundial de la Salud, que, pues como todas las cosas buenas, pues cuesta mucho que cambien, porque ya son buenas. Y esta, creo constatar que desde el año 48 nos viene diciendo que es un estado completo de bienestar, pero aquí es donde viene el tic de la cuestión, de bienestar físico, mental y social. Y eso, incluido a los médicos, muchas veces se nos olvida. Entramos en el embudo de ver solamente a los problemas físicos y los síntomas que nos comentan, sin llegar a poder leer que entre esas líneas o detrás de ellos se esconden otros problemas que quizás puedan ser su origen, su verdadero origen. Hemos constatado entonces, dentro de esta población, como he querido poner en la diapositiva, problemas sanitarios, físicos, los que estamos acostumbrados a ver en las consultas. Pero veis que también hemos metido más cosas. Hemos metido problemas sociales, como las pirámides que están ahí abajo. Con estos problemas, o la manera, digamos, de haceros partícipes de estos problemas es que, sobre todo, en países más viejos, como tenemos en la Europa o el mismo España, las pirámides se están invirtiendo. La visión social tiene que ir cambiando porque las necesidades de esta población va cambiando. Ya no tenemos una base amplia, ya tenemos unos abuelos más longevos y cada vez más numerosos en relación al resto de la pirámide de la población. Y esto no se da en cualquier momento. Esto se da en momentos en los que la salud psicológica, por así decirlo, o financiera, está pasando unos tragos muy difíciles de llevar. Las familias están pasando necesidad, ya cada vez tenemos menos, por así decirlo, dinero para poder invertir en lo que es estas cosas que antes nos daban la felicidad. Incluso ahora falta dinero a muchas familias para no solo la felicidad, sino también para la necesidad. Supongo que todos los compañeros habéis oído hablar, porque es bastante, de la crisis mundial. Y aquí en España, además, estamos viviendo la crisis de una forma que todos los bolsillos y todos los cinturones se están apretando como pueden para poder llevarla adelante. Me paro un momentito, me paro en hablaros de los problemas sanitarios.
Y en los problemas sanitarios vemos que la gente, pues, aunque suene así de duro, le falta dinero para las medicinas. Están llegando recortes para la medicina. El resto de la vida, la comida, también le está faltando. El ritmo de vida es cada vez más rápido y, y se nos está amontonando el trabajo en ese sentido. Pero cuando queremos hacer un resumen de cuáles son esos problemas, digamos, físicos que vemos más numerosos en las consultas, vemos que sobre todo son los que os explico o lo que esquematizo aquí. Problemas del aparato locomotor, sobre todo cuando la población se va haciendo mayor, del aparato digestivo, circulatorio y salud mental. A mí me gustaría aquí hacer una explicación que se sale un poco de la convencional. Porque cuando nosotros hablamos de que hay problemas en el aparato locomotor, estamos diciendo que no podemos con el tren de vida que pasa por delante nuestra. Y eso ya acapara otras cosas, no solamente daño en los huesos. Cuando hablamos de que tenemos problemas en las consultas de aparato digestivo, lo que queremos ver, porque estamos evidenciando, es que no estamos sabiendo digerir la vida. Los alimentos son cada vez menos naturales, más elaborados, más difíciles de conseguir. Conseguir alimentos frescos y de la tierra cada vez se está haciendo más caro. Y lo que son las digestiones sociales de la gente, cada vez también nos cuesta más trabajo. Sobre el aparato circulatorio, pues no solamente decir lo que evidenciamos en la consulta, que cada vez hay peor circulación de lo que son las arterias y de nuestro corazón, sino que hay problemas de relaciones, problemas de aislamiento y podríamos decir de aislamiento incluso en sociedades masificadas. Todo esto, por supuesto, y con la segunda explicación que os estoy dando de cada uno de los aparatos, pues nos hace ver que en el fondo lo que tenemos también es un problema de salud mental que se resume por una desadaptación y que produce desórdenes mentales como depresiones, ansiedades, incluso otros cuadros más graves. Como conclusión de observar estos problemas sanitarios, pues del aparato locomotor nosotros hemos querido pues adecuar un poco el aparato locomotor, pues digamos ofreciendo un programa de ejercicio físico donde en una gran parte de la población el sedentarismo y sobre todo en los mayores y culturas más avanzadas como esta, estamos viendo que la gente se está quedando sin poder acceder a ciertos sitios o poder ir a sitios donde organizamos grupos y demás. Y a veces esto se empieza a entrenar, entre comillas, porque empezamos de una forma confundida a creer que es ir ganando comodidad y lo que se van perdiendo son funciones. En el cuerpo lo que no se usa, pues decae. La naturaleza es sabia. En el aparato digestivo, ante la mala educación dietética que existe, pues nosotros hemos creído conveniente pues resaltar las cosas que comemos, que no solamente son los alimentos, sino las emociones, cómo lo comemos, la forma muchas veces parece que estamos comiendo el alimento que tiene que ser, pero de la forma que lo comemos nos hace quedar mal en esa digestión, lo tragamos sin masticar, sin saberlo digerir. Y también tenemos todos los ciclos cambiados. Comemos a destiempo. La alimentación pierde importancia frente a otras cosas en la vida y sigue siendo un pilar esencial en la vida y no nos queremos dar cuenta. Con respecto al aparato circulatorio, hemos metido aquí el concepto de angioneogénesis. Es una palabrota de estas que usamos a veces en las consultas, pero es una medida sabia de la naturaleza de crear nuevos vasos para volver a regar aquello que antes no estaba siendo regado. Nosotros queríamos con este proyecto volver a crear esos vasos, volver a crear nuevas conexiones, a irrigar, a vascularizar todo el campo emocional. Y aquí es donde aparece otra vez la importancia de los grupos y la importancia de las nuevas conexiones. El uso de las nuevas tecnologías para el uso esencial del cuidado de la salud, que lo consideramos básico y que se está quedando obsoleto en algunas consultas donde, digamos, estas nuevas técnicas no tienen lugar. La revascularización
en estados de isquemia o de mala circulación relacional, favorece mucho a ayudar en los problemas que os comentaba antes, de la soledad en esta nueva sociedad que vamos teniendo poco a poco. En los problemas psicológicos y financieros, notamos cómo baja el nivel de vida, cómo aumenta todo y cómo hay menos ingresos. Pero esto además se contribuye porque el gasto farmacéutico va subiendo y tenemos creada una falsa demanda, porque hasta ahora se ha venido vendiendo que con más pastillas se podía estar más sano. No voy a entrar en quién, pero bastante dinero se ha podido ganar con esto hasta ahora y tenemos que cambiar toda una mentalidad para poder hacer ver que no se cura uno por pastillas. Se cura primero queriéndose curar. Y esto, tan simple, es dificilísimo de transmitir. Como las conclusiones de estos problemas psicológicos, sociológicos, financieros, que por supuesto afectan a la salud. Pensamos que tenemos que hacer una optimización de los recursos, por ejemplo, en una consulta, como os decía al principio, en vez de un profesional de uno en uno, como viene siendo, para ir renovando solamente recetas, pues que el mismo profesional atienda a grupos. Una adecuación de los cuidados, hay que pasar del cuidar al sanar, donde es esencial el autocuidado. Antes la salud era cosa de responsabilidad del médico. Ahora hay que transmitir esa responsabilidad a quien realmente la tiene, que cada uno tiene la suya. Y cuidar la imagen del médico o cambiar la imagen del médico a educador, asesor, entrenador, pero claro, también tiene un precio importante. Quizás lleve consigo esto la menos, entre comillas, idolatración que le teníamos a la figura del doctor, del médico. Gracias a las nuevas tecnologías, sabemos que los pasos agigantados de los nuevos recursos para educación, cuando acabe este congreso, habrá quedado obsoleto y aún no nos dio tiempo de digerirlo ni probar todo lo escuchado. A veces vamos a los congresos como si entrásemos en la cueva de Alí Baba, llena de tesoros, pero la verdad es que solo tenemos nuestros bolsillos para transportarlos. Y antes de que te des cuenta, antes de que quieras volver a entrar en la cueva otro día, resulta que tenemos delante otra cueva, todavía más grande, más bonita y con más tesoros, y cada vez nos vemos más limitados para transportar o asumir los nuevos conceptos que vamos aprendiendo. Yo, después de oír tantas conferencias y tantos enlaces y tantas páginas, bueno, necesitaría un tiempo mayor incluso al del Congreso para poder, digamos, ensancharme y amortiguar toda la información obtenida. De los problemas sociológicos y estructurales, pues seré breve y iré un poco más rápido. A destacar la inversión, como os decía, de la pirámide poblacional, sobre todo en poblaciones longevas. Y esta inversión de la pirámide tiene sus características muy a tener en cuenta, porque aparecen las pluripatologías. Las pluripatologías, otra palabrota que es rara, lo que nos viene a decir es que las personas, o cuando una persona más jovencita enferma, pues quizás tenemos los síntomas más claros o tenemos más singulares, por así decirlo. Cuando las personas se van haciendo mayores, van acumulando, muchos de ellos, diferentes patologías y diferente medicación. Y ya eso sí que son verdaderos sancochos o gazpachos, porque lo que mandas para una cosa quizás te puede venir mal para otra. Aparte de las pluripatologías, la mayor de todas creo que es la desadaptación a la vida cotidiana. Y esa no figura en un diagnóstico como tal, pero creo que la van padeciendo todos. La escasez de sistemas de atención integrales que tengan en cuenta pues el aislamiento, entre otras cosas. Como conclusión ante estos problemas sociales desde el observatorio, hemos querido implantar y llevar a cabo de alguna forma pues una visión integral de la salud. Donde la persona no sea un compendio de síntomas que sirven de filón a algunos intereses que no curan, sino palían o difuminan
algunos de ellos, a la enfermedad. Ver a la persona en su triple aspecto, y no solo con fines económicos, comerciales. Sabemos que hay másteres como nuevos que están saliendo, como dependencia e igualdad en la autonomía personal, accesibilidad universal y diseño para todos, que van en pro de esa adaptación continuada y necesaria, sobre todo para estas edades mayores. Pero todavía los vemos muy ahí, muy en la teórica, muy en másteres. Y por supuesto, y de nuevo aquí surge la necesidad social de adaptación y optimización de lo que son las llamadas redes sociales. Pero, y lo dejo ahí por ahora, sabemos que hay una población muy difícil, como decía Lole en la conversación, en la charla anterior. Sabemos que hay unos mayores que para ello esto le viene grande y tenemos que ver de qué forma engancharlo con ellos. Si sumamos todas esas conclusiones, de donde surge una jerarquización de problemas para adaptarlo a un enfoque intervencionista, vemos el cuadro que os tengo puesto aquí, que es, digamos, un resumen de las anteriores. Pero hoy día, ¿qué gremio está preparado para afrontar este engendro que abarca tantas esferas? ¿Desde qué profesión se puede llevar todo esto a la vez? Aquí surge un poco lo que os decía al principio. El docente, guión sanitario, guión vendedor, guión payaso, guión punto suspensivo, para podernos amoldar a este tipo de proyectos. De aquí surge lo que nosotros hemos llamado el Plan Integral de Salud, que, bueno, ya que estamos con eso de las siglas, como e-commerce, el e-learning, VVV, aquí no hemos querido poner las siglas porque si ponéis la P, la I, la S, queda un poco fuera de lugar y levantaría sospechas. Y ahora sí, os cuento un poco. Este Plan Integral de Salud, que lo he querido poner aquí con 4 colores, el verde, el azul, el rojo, el blanco. En el verde metemos sobre todo educación para la salud. Educar a la población creemos que es básico y tenemos que usar todo lo posible y todas las herramientas posibles para hacerlo llegar. Y no solo a una población que está animada a meterse en Internet y a buscar programas y a buscar lo que le gusta y lo que le sirve, sino a esa población a la que esto le ha pasado un poco de largo. Y ese eslabón creo que no podemos pasarlo desapercibido. Tiene que ser una educación para la salud con conceptos básicos, sencillos, para poder difundir, repetir y, por supuesto, adoptar. Y que tengan en cuenta la totalidad de la persona, como decía la definición de la OMS, bio, psico y social. También debe de ser adaptable a grupos presenciales y a grupos que no estén. Tenemos que llegar a los ausentes, entre comillas, presentes, que pueden tener asistencia parcial o diferida, que lo explicaré ahora un poco más adelante. Debe de cumplir ser efectivo y eficaz, y aquí juego un poco con esos conceptos. No nos tenemos que conformar con obtener resultados, sino los resultados con el menor costo posible. Y no solo los resultados planteados, sino optimizar los recursos lo máximo y fáciles de integrar en la vida cotidiana o en la vida ya existente. Y por último, por supuesto, tiene que ser un plan continuamente revisable y supervisado por el personal apropiado y entrenado para ello, lo que conocemos como el feedback. En la educación para la salud, ¿dónde hemos escarbado? ¿Dónde hemos buscado? En la bibliografía, pues podemos encontrar libros de medicina tradicional china, medicina energética, los conceptos que aprendí de la medicina chamánica americana. No sé si lo llamáis así allí, aquí me encanta ese nombre que le ponemos. Trucos del pasado, del ayer que ya funcionaban. Y esos ejercicios básicamente son ejercicios de reeducación postural. Pero educación postural no solamente desde el punto de vista mecánico, sino transmitiendo el cómo queremos estar en la vida. Ejercicios respiratorios, con los distintos tipos de respiración, donde buscamos una buena oxigenación. El cerebro quiere comer y respirar para bien funcionar. Ejercicios
de fuerza y de elasticidad, adaptados por gerontólogo entrenador a personas con sillas de ruedas, personas con bastones, personas que no saben leer o manejar una tecla del ordenador, personas que tienen que adoptar estas posturas solamente variando lo que es la postura desde sentado, donde se intenta pasar por todo el recorrido de bisagras del cuerpo, o como lo conocemos normalmente, las articulaciones, para volverlas a rehabilitar, a engrasarlas, a darles vida. Aquí usamos el concepto de los meridianos. Los meridianos son los trayectos energéticos que se describen en la medicina tradicional china. Y esos trayectos energéticos, que lo podemos evidenciar en la superficie del cuerpo, son trayectos que tienen una conexión íntima con órganos, con funciones y también con emociones. Sabemos que con estos estiramientos, sabemos que estamos llegando a sitios donde de otra manera es bastante difícil llegar, bien por la idiosincrasia de la persona, bien por la dificultad a la hora de contactar con ellos o porque simplemente no tengamos los medios adecuados. En la readaptación de hábitos y ciclos biológicos es importante que sobre todo tengamos en cuenta lo que decía Maslow, el psicólogo americano. Lo primero, siempre, y se nos olvida, es que el ser humano tenga, pues, la base de su pirámide bien constituida. Y en esa base de la pirámide, cosas tan sencillas como es el comer, como es el ir al baño, como es el dormir, se nos olvidan en las consultas de algunos compañeros prestigiosos. Eso es lo primero a la hora de hablar de salud. Nosotros tenemos un decálogo muy sencillito. El decálogo tiene unos puntitos, os lo voy a leer tal cual. Y estos decálogos los tenemos colgados a forma con vídeo de fondo para que se lo aprendan los asistentes. Procura distribuir la dieta en varias comidas. Evita los excesos en cantidad, en gusto y en temperatura. Mastica los alimentos suficientemente, come despacio. Hidrátate suficientemente, fuera de las comidas y de las digestiones. Cuida el hábito de defecar diariamente y observa anomalías. El ejercicio físico variado y constante es necesario. Respira hondo habitualmente, ayúdate de los brazos. Y el último, duerma, al menos lo necesario. El descanso repone. Pero cuando hablamos de dieta, hablamos de qué comer y de la necesidad de masticar para hacerlo bien. Cuando hablamos de hábitos e higiene e hidroterapia, hablamos de problemas como la sed en las personas mayores, que es algo que se va perdiendo. Cuando hablamos de hábitos digestivos, hablamos del horario de las comidas, del orden. Hablamos también del hábito del reposo y del sueño, para hacerle ver la necesidad de un ciclo de horarios. Cuando nos metemos a quererles hablar o a querer ver la importancia de la reordenación emocional, que va en continua relación con todo esto, lo hacemos a través de ejercicios de role-playing, de simulaciones, que son como mini teatros, y muchas veces en los grupos improvisados. Echamos mano también de los que llamamos los ejercicios del espejo o estereotipo. Y aquí volvemos a resaltar la importante actuación del mimo payaso instructor, que tiene que echar muchas veces mano de tretas y de bromas para echar en marcha la rueda y que todo empiece a funcionar. Una de las cosas que incluimos en estos trabajos en grupo es el concepto y la realización, aparte de su explicación, de en qué consiste la meditación, la mejor manera de poner a cero de nuevo el ralentí del sistema. E incluso nos permitimos ejecutar eso que se llaman mantras,
que es como esos ruidos divinos, como dicen algunos de los asistentes, que hacen que de nuevo se vuelva a sintonizar las emisoras. Nosotros lo llamamos el masaje del sistema neuroendocrino y no es de ahora, os lo aseguro. Lleva muchos años existiendo. Perdón. Hablamos también en este plan de la adaptabilidad. Hablamos de protocolos de actuación directa en lugares céntricos y públicos, espacios adaptados para accesos limitados, aprovechar espacios y ponerles en buena luminosidad, sonorización. En estos grupos la asistencia es más limitada y no siempre por las dificultades que tengan de acceso. También nos encontramos limitaciones morales, de vergüenza. Ir a estos grupos de gimnasia en poblaciones tan aisladas y pequeñas como puede ser esta de Gerena en Sevilla es algo muy novedoso para esta parte madura, por así decirlo, de la población. Quizás es más frecuente verlo en jóvenes, la asistencia a gimnasios, hacer grupos para teatro, pero en personas mayores, aquí por ejemplo, es normal que al ser viudo uno ya prácticamente tenga negado lo que es el acceso o la intervención en actos públicos. Está mal visto. Es algo que queremos ir cambiando. Por ello, y para ello, se ultiman por fases protocolos de actuación mediante monitorización dirigida de forma tanto directa, que llamamos también semiasistencial, y en la última fase que estamos ahora trabajando, y queríamos tener ultimada para el proyecto, pero creo que, aunque somos muy optimistas, nos va a tirar todavía un poco de tiempo, nuestra fase que llamamos online, o la gran expansión, que tiene como nombre de película. En lo que es la forma directa, pues las sesiones que ya tenemos grabadas son las que hacemos con los grupos, los asistentes que se pueden desplazar a los salones. También lo hacemos a los cuidadores, porque sabemos que estos son los que luego, en esa parte que llamamos también semiasistencial, son los que se desplazan a los domicilios y a modo de apóstoles van repartiendo y repitiendo la información que van cogiendo. También tenemos redifusión en lo que es la televisión local. Y como no quiero que se me quede nada atrás y quiero ir siendo breve, pues se me está amontonando un poco el tema. Pero ya lo último que me gustaría entrar a deciros, que hasta aquí, hasta este punto, tenemos ya, digamos, un trabajo hecho completo del año anterior donde hemos ido constatando medidas y valores analíticos que hemos ido cogiendo de los asistentes y los resultados son espléndidos, espectaculares. La fase online es la que ahora mismo estamos, pues, precisamente queriendo aprender con este tipo de congresos y con todo lo que nos va llegando y todos los colaboradores, para ir sacando sesiones completas de más o menos, como están estipuladas ahora, de 1 hora, o tener la opción de sacar estiramientos aislados, concretos, que corresponden a uno de los movimientos, de los 5 me refiero de la medicina tradicional china, donde hay una correspondencia psicológica, física y emocional, o que se pueda tener también acceso a pequeños vídeos con los consejos dietéticos, consejos de reposo-sueño, consejos sobre uso racional del medicamento o cosas similares que repetimos hasta la saciedad en las consultas. También queremos incluir en esta página, que queremos que salga lo más pronto posible, capítulos secuenciados. Y de esto, pues, digamos que tenéis un poco de culpa los compañeros sudamericanos, porque de allí nos llegan muchas series a los que aquí se enganchan fácilmente nuestras personas mayores. La típica novela, que suele ser con muchos artistas de Sudamérica, por cierto,
son algo que tienen completamente enganchado a la población. De ahí que nosotros también queramos imitar un poco esta forma de emitir y hagamos unos capítulos que hagan pasar absolutamente por todo lo que es el recorrido. Y después, por último, y ya, digamos, por afinar un poco lo que es el proyecto, hablaros de cosas que tenemos en cuenta como la reutilización de espacios y bienes que estaban infrautilizados, como era el típico hogar del pensionista, donde solamente se iban los abuelos para estar entretenidos o leer la prensa o jugar al dominó, y ahora se nos queda pequeño los salones para hacer las sesiones de grupo. Reutilización del tiempo invertido en otras tareas, como os decía, el profesional que rinde mucho más o mejor cuando se dedica a grupos que a personas de una en una, con el mismo desgaste del profesional. Reutilización y adaptaciones energéticas, teniendo en cuenta lo que podemos aprender de la cromoterapia, de la sonidoterapia, de las adaptaciones de la luz. Tenemos integrantes en nuestro grupo bastante, digamos, expertos en estos temas y la verdad es que optimizan mucho los resultados. Adaptaciones del ejercicio físico. Tenemos ayuda del monitor para poder, digamos, cruzar las piernas a un cojo para que podamos ayudar a caminar a una persona encamada y para que podamos hacer cualquiera de estos imposibles. ¿Cómo? Pues con el libre uso del pensamiento. Muchos de los ejercicios, algunos de los asistentes, por su edad o por su limitación, no los pueden seguir, pero les animamos a que los hagan con el pensamiento. Sabemos que si se piensa, se escribe de alguna forma, aunque no sea directamente en el cuerpo. Y ahí están los resultados que acompañan, que después se van evidenciando. El otro logro, por así decirlo, del proyecto es ayudar a encontrar de estos ciclos naturales que consideramos tan importantes. La adaptación a los ciclos que se llaman el circadiano, el ciclo del día, o el circaniano, que tiene en cuenta las estaciones del año, es algo que parece básico, pero que en este tipo de sociedades se está perdiendo. Y por último, el feedback tan necesario en todos los proyectos, nuestras revisiones periódicas, nuestros test y valoraciones, tanto psicológicos como físicos, que se hacen pre y post, nuestra continua puesta en común, nuestras discusiones, sí, ¿por qué no? Porque muchas veces estamos sobre ascuas, sobre conceptos completamente nuevos que no sabemos y que cada uno tiene ideas que pueden ser muy diferentes. Y aquí os pongo una diapositiva de lo que es, digamos, la conclusión final. Y quería hacer una última alusión, porque la verdad es que cuando lo oí en la charla que nos dio Carmen López de Lenz, que creo que ahora está aquí con nosotros, decía que cuando, aunque no sé si la cogí bien, Carmen, te pido disculpas, pero escuché algo así como que, aunque aprendiste a hacer polinomios de cuando eras más pequeña, después no los usaste nunca. A mí me gustaría retomar esa frase tuya para acabar diciendo que esto quizás no sea ni un sancocho, ni un gazpacho. Yo creo que forma parte de la vida y que la vida en sí es un polinomio y que nos tenemos que quitar un poco las limitaciones de nuestra visión y saber que en todo hay de todo. Bueno, muchas gracias. Y le paso aquí la voz para la ponente y yo beberé un poco de agua y calmaré los nervios a la moderadora. Hola José, habla Claudio. Tranquilo que salió todo bien la exposición. Muy interesante. Hay varias preguntas a realizar. Yo te voy leyendo la una, tú la contestas
y me avisas cuando te leo la próxima. ¿Te parece? Sí, sí, estoy esperando, dime. Primera pregunta. Vamos por el orden de aparición. No tengo acceso al link donde aparecen las preguntas. ¿Me escuchas? Sí, sí, te oigo. Me las dices mejor que no las puedo leer. Te las leo yo y después te lo comparto. De acuerdo. Así respetamos el orden de las preguntas. Primera pregunta. Leopoldo. ¿En qué métodos de sanación se basa para realizar sus cuidados naturales a grupos o pacientes en línea? ¿Cómo podría usted compartir su método con otros centros hospitalarios de otras regiones? ¿Alguna experiencia, sugerencia o propuesta? Bien, pues no es ningún secreto, porque todos los eslabones de la cadena se conocen. Quizás el secreto es visualizarlo como una cadena, que hay que tenerla en cuenta de forma completa. Nosotros, en las consultas, en los hospitales, y por el tiempo que cada vez vamos teniendo más escaso, vemos al paciente como un grupo de síntomas. Un grupo de síntomas de forma cada vez más especializada. Cuando alguien consulta porque no le funciona bien su tubo digestivo, en esa consulta el médico no le pregunta cómo está de sus ansiedades, por ejemplo. Suelen ser consultas de síntomas limpios, para tratamiento de síntomas limpios. Aquí queremos poner en marcha una nueva forma, una visión integral, que no se quede solo en la palabra. Es conexionar el sistema psico-inmuno-endocrino y a partir de ahí toda la cascada hasta plasmarse en lo que es el sistema músculo-esquelético y la funcionalidad de los órganos. Es partir desde el pensamiento y llegar hasta ver cómo se plasma en nuestro cuerpo o pizarra de nuestra alma. Cuando hablamos de esto, en vez de, para referirnos a este tipo de medicina o esta forma de verlo, hablamos de la medicina del sentido común. Y la mejor manera de aprenderla, por si estáis lejos, es abrir una ventana y mirar a la naturaleza. Porque prácticamente es una copia de la naturaleza hasta la saciedad. No sé si contesté del todo o me falta alguna cosa. Leopoldo, ¿ha respondido tu pregunta? ¿Avanzo con otra pregunta? Sí, gracias, Leopoldo. Ok. Carlos Azanero, ¿no? A ver, el apellido. Sí, Carlos Azaniero, pregunta. Las tecnologías son utilizadas para alargar la vida humana. ¿Cuándo son utilizadas en la prevención de la salud? La pregunta es que ¿cuándo son utilizadas? Bueno, En la prevención de la salud yo le y no... decía... A ver. ¿Claudio? Hola, José, sí. Sí, hay un cierto delay. Carlos afirma que las tecnologías son utilizadas para alargar la vida humana y pregunta, ¿cuándo son utilizadas en la prevención de la salud? Este proyecto va completamente enfocado y me gustaría que os hubiera llegado ya con la última fase precisamente para lo que es la prevención y la continuidad de la salud. Y una salud, como entendemos nosotros, completa, no solamente una ausencia de síntomas físicos, como muchas veces damos por hecho sin querer reconocer. Muy bien, sigo con otra. Ahí. Ah, perdón, José, adelante. No, decía, me quedaba una coletilla final para comentaros que
existen muchos consejos online sobre prevención, pero muy pocos, por desgracia, muy pocos combinan lo que son consejos, digamos, físicos y sobre emociones a la vez. Y no quiero ampliar lo que son los conceptos, pero solamente de esos vemos que hay poco. Solamente consultamos para ver síntomas, cómo se quitan, pero no teniendo en cuenta otras cosas o qué significan en otro campo. Yo me voy a permitir hacer una afirmación, José, porque yo esto lo observo mucho también. Estoy atento a muchas cuestiones, pues soy un apasionado del conocimiento, la cultura, la ciencia, la tecnología. Y justamente lo que, como tú estás diciendo, lo que se intenta siempre desde la medicina, en la mayoría de los casos, es sacar el síntoma, pero no solucionar la raíz, no ir a la raíz. Y por algo hay una frase que dice mens sana in corpore sano. Y parece que con tantos años que tiene esa frase, hoy en día, en la actualidad, nos olvidamos, ¿no? De esa frase. Bueno, Yo paso a otra, salvo que quieras responder algo al respecto de eso. no quisiera decirte, Claudio, que consideraría una consulta completa con un paciente si tras la consulta el paciente sabe qué le pasa, por qué le pasa y tiene la libertad de poder prevenir el que le vuelva a pasar. Hasta ahora las consultas, el paciente viene, nos deposita sus síntomas y deja o relega en nosotros la responsabilidad de que se lo quitemos con una sustancia u otra. Solo eso. Sí, te entiendo, te entiendo. Por eso te decía la frase, que no es solo desde la medicina, es desde la idiosincrasia popular, ¿no? Voy al médico porque me duele esto, para que me dé algo para sacarme el dolor, pero quizás el médico está tapando, el remedio, el medicamento, está tapando otra cosa. Lo que hace el medicamento es aliviar ese dolor o esconderlo. A eso me refería. Con esto que tú decías de cuidados naturales online, a grupos, de ver las emociones, no solo lo físico. ¿Quieres que lea otra pregunta? Sí, sí, por favor, te espero. José, el financiamiento de este proyecto, ¿cómo lo obtienen? ¿O será que cobran al paciente por el uso del sistema? Pues la filosofía del proyecto es hacerlo con colaboración. Tenemos una asociación sin ánimo de lucro que se llama EMUSA, que tiene algún blog colgado, pero todavía queremos hacer lo que es la página completa. Pero ya como asociación sin ánimo de lucro ya figura en la red y cuelga algunas cosas. Pero ya te digo que todavía de este proyecto no hay nada en ese blog. Y aportamos distintos profesionales nuestra inquietud para llevar este proyecto adelante y nuestra máxima motivación es demostrar su valía con los resultados obtenidos y poderlo así exportar y difundir. Tenemos también organismos como el ayuntamiento de la localidad, el centro de salud, que también tiene entre sus objetivos lo que es la difusión de la salud, aunque todavía este proyecto le quede fuera un poco de lo que crea que es difundir la salud, porque sería un tema muy largo de explicar, pero esto que conocemos como centro de salud, y esto es una opinión muy particular, es a veces un centro donde se mantienen enfermos crónicos para ir manteniendo ahí un continuo gasto farmacéutico, que es en el fondo el verdadero interesado. Entonces cuesta trabajo encontrar
a personas que sin estar enamoradas de la difusión de la salud, de la educación, de este proyecto donde se tiene en cuenta a la persona al completo, tenga algún que otro interés que quiera prestarnos, por así decirlo. Sin embargo, creo que esto, por su composición, va a ser algo que va a salir adelante. Nosotros aportaremos nuestro grano, pero es algo que tendrá que ir saliendo poco a poco de todo el planeta, como cuando empieza a hervir el agua. Somos una pompa, pero poco a poco saldrán pompas de todos los sitios de proyectos parecidos a esto. Los que nos gusta sanar en vez de curar, sabemos que es la única salida. Es un proyecto lento, gratuito. Y a veces tenemos que, ¿por qué no decírtelo? Pedir. Yo, por ejemplo, no me puedo trasladar a todas las sesiones que quisiera y estamos enseñando a un monitor deportivo. Y este monitor deportivo fueron los mismos asistentes los que, entre ellos, acordaron recaudar 7 euros al mes para pagarle un mini sueldo. Y bueno, nosotros, te puedes imaginar, nos sentimos súper orgullosos porque sigue siendo un proyecto completamente gratis, pero ellos mismos van manteniendo lo que ellos consideran importante. Ellos saben que sin esa pequeña recaudación, a este monitor, a este colaborador, sería prácticamente imposible de tenerlos con ellos. Así que poco a poco el sistema se va amoldando y va encajando en esta sociedad. ¿Me puedes hacer otra, si quieres, otra pregunta? Bien. Antes de seguir con la pregunta, te hago una consulta para que no se pierda el tema, que tiene que ver con esto que decías. Te lo hago brevemente, porque es de importancia seguramente para ustedes. ¿No han probado con una convocatoria de capital riego, de crowdfunding social? No. Tenemos el proyecto, uno de los colaboradores del proyecto, su dedicación es digamos, a pedir y a gestionar ayudas de la Comunidad Económica Europea. Y tenemos puestas ahí algunas esperanzas, pero tampoco nos queremos hacer ilusión. Sabemos que con el momento que está viviendo este país, con los recortes en sanidad, los recortes importantes sociales que se están llevando a cabo, apostar por cosas como esta, que visto fuera de contexto es algo, aunque parezca que no, pero revolucionario. Este gazpacho que yo decía al principio, de juntar varias cosas, está poco visto. Y hay cierto recelo a las inversiones en estas cosas novedosas de las que no se sabe cómo van a resultar y, sobre todo, de las que las personas o las entidades que hasta ahora venían invirtiendo grandes cantidades saben que no van a poder sacar beneficios. Imagínate por un momento, Claudio, y los que estéis escuchándome, que el paciente empieza a ver que depende de sí mismo, que no depende de unas pastillas, de una industria farmacéutica que hasta ahora copa los lugares más altos de la economía mundial. Esto sería una bomba. Esto, si alguno escucha la grabación, posiblemente yo no vaya al siguiente congreso. ¿Me entiendes? En fin, te paso la palabra de nuevo. Cristian dice, la PNL tiene mucho que ver con la salud mental, o se puede decir que es un anexo a los ejercicios que mencionas. Tenemos nosotros en el equipo un experto en PNL, de programación neurolingüística, y sí es cierto que algunas de las actividades y recorridos nos aporta bastante, pero intentamos llegar a quitar un poco nombres, porque si vamos dibujando con nombres esta asistencia integral donde queremos llegar a la persona al completo, nos pueden tachar de que nos volcamos hacia la psicología, o nos pueden tachar de que volvemos a ser solamente médicos del físico.
Pero sí, el compañero lleva razón. La PNL aporta y aporta bastante. Tiene mucho que ver. Bueno, próxima pregunta. Nelsi, ¿han tenido experiencia con enfermos terminales? Por desgracia, y te digo por desgracia porque son enfermos que, como su nombre dice, al poco algunos de ellos los pierdes. Y son desapegos que por muchos que tengamos, y Dios quiera que siga así, sigue doliendo. Sí, sí hemos tenido experiencia y tenemos en la actualidad con enfermos terminales. Y hay una experiencia muy bonita de una paciente que está prácticamente en las últimas. Y cuando te digo en las últimas es que cuesta incluso hacerle llegar, pues, incluso el sonido, porque casi tiene perdida la audición por completo. Pero solamente ver cuando llegamos allí y le recordamos a esta mujer que formaba parte del grupo el año pasado y le recordamos que está formando parte del grupo aunque esté en la cama y apenas se pueda mover, esta mujer se le dibuja una sonrisa y nos vuelve a dar otra vez ese empujón que no encuentras ninguna cuenta bancaria que te lo pueda dar de la misma forma. Así que, por desgracia, y a estas edades con las que trabajamos, sí, suele ser bastante frecuente que tengamos experiencia con enfermos terminales. Y a ellos les funciona muchísimo mejor que a nosotros. Bien. Marta pregunta. En realidad Marta hace 4 preguntas. Las leo todas juntas y si no te acuerdas alguna me vuelves a decir. ¿Cómo se materializa este proyecto? ¿Qué tipo de plataforma se utilizaría? ¿Qué sería? ¿Conexiones individuales a horas concertadas? ¿Y el costo para consultar? Bien, creía que lo habías resumido al final, pero os lo vuelvo a comentar. Hasta ahora las experiencias que estamos llevando a cabo con las sesiones grupales las tenemos grabadas, las estamos redifundiendo a través de lo que es la televisión local y el proyecto está culminándose con la web de los que están preparando los técnicos del ayuntamiento que conexionan directamente por el cable. Aquí tenemos televisión e informática por cable para el pueblo a nivel local y gracias a ello podemos llevar con bastante calidad y un buen ancho de banda bastante información a los hogares. Entonces simplemente se darán de alta, y hablo en futuro porque todavía no está colgado del todo, se darán de alta los pacientes y la información en las casas, aunque ellos no lo sepan manejar, como he dicho antes, tenemos a este servicio ofrecido por los servicios sociales del ayuntamiento, que eran cuidadoras. Digo eran porque hasta antes de este proyecto eran mujeres que solamente iban a las casas a lavar a los enfermos, a los impedidos, a hacerles la comida o alguna otra necesidad básica que no pudieran hacer por vivir solos. Pero desde que existe este proyecto son nuestros apóstoles y se dedican también a darles sesiones como las que ya aprenden yendo directamente a las sesiones grupales. No sé si queda respondida Marta. Y si es así, no hay más preguntas. José, no sé si quieres hacer una reflexión final al respecto. Bueno, yo de nuevo, Claudio, y con todo el empeño quería agradecerte a ti y a los que habéis hecho posible este congreso. Me siento muy halagado por haber estado en él, porque haya podido contaros este proyecto que, bueno,
que ya me hubiera gustado contaroslo todo lo bonito que lo sentimos y quizás no he sido tan locuaz a la hora de transmitíroslo. Os pido disculpas, pero ya nos conocimos el año pasado. Yo empecé un poco a soltarme en el Congreso del IRLIN y ahora con el Congreso de este año ya me he animado a haceros partícipe de este niño, de esta creación que llevamos para adelante con tanta ilusión. Y si Dios quiere, y por qué no, para el próximo año poder haceros partícipe de ya toda la plataforma funcionando y que podáis tener acceso y, por supuesto, y desde aquí la invitación, por qué no, a que contribuyáis